Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy sí me toca a mí, ¿no? Sí, doctor. Bueno, hoy vamos a tratar las miocardiopatías o cardiomiopatías. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad que afecta el corazón y no lo podemos explicar por hipertensión, no lo podemos explicar por enfermedad coronaria, no lo podemos explicar por valvulopatía, no lo podemos explicar por enfermedad pulmonar ni por cardiopatías congénitas, entonces caemos en el mundo de las miocardiopatías. Es interesante que ha habido muchos problemas en la clasificación. Quizás esta clasificación que estamos viendo, quizás esta englobe la mayoría de la patología conocida como miocardiopatías. Y fíjense que aquí la han dividido en genéticas, en mixtas, que compone tanto aquellas genéticas como adquiridas y adquiridas. Engloba la mayoría de las miocardiopatías conocidas, cosas que pasaba difícilmente con las clasificaciones anteriores. En relación con la parte genética, podemos tener tres formas, que sea por una afectación única de un gen, un defecto de un caso de las miocardiopatías por alteración de la laminina, que vemos en miocardiopatías dilatadas, o la más frecuente de las miocardiopatías hipertróficas, que es donde afectan las cadenas pesadas de miocina. Sin embargo, podemos ver, como hablamos en hipertensión, que además en hipertensión hablamos que no es un solo gen, sino múltiples genes y polimorfismos también. Hay polimorfismos genéticos que se expresan con algún grado de miocardiopatía, y en ese sentido vemos ahí el polimorfismo que afecta al sistema renina-angiotensina o sistema nervioso simpático, y también vemos la expresión normal de un gen, pero con procesos mal adaptativos, como se observan en ciertas distrofias musculares. Como les mencionaba, en relación a la clasificación hemos tenido problemas. En una ocasión la Organización Mundial de la Salud quiso ponerla como primaria o secundaria. Sin embargo, cada año los estudios genéticos confirman relación de algunos genes con algunas miocardiopatías que hasta ese momento se consideraban como primarias, y ya pasan pues a encontrarse su etiología. Por eso ha habido algún tipo de problema con esa clasificación, y es muy interesante lo que es la clasificación anatómico-funcional, porque es más fácil de entenderla, más fácil de seguirla, y comparten casi siempre tratamientos parecidos. Así que en los hospitales, cuando ustedes roten, verán que se utiliza mucho en la clasificación anatómico-funcional. Y en la clasificación anatómico-funcional podemos hablar de miocardiopatías dilatadas, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva.
Con relación, aquí vemos un slide que muestra pues las características propias de cada una de ellas, de la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica, que vemos aquí en este caso completamente concéntrica, y la restrictiva, que casi siempre tienen algo de infiltración, y veremos ahora la fisiopatología de cada una de ellas. En las miocardiopatías dilatadas observen que comparten algunas genéticas, algunas ocasionadas por tóxicos, metabólicas o las que habíamos mencionado como participación en algunas distrofias musculares o la neuromuscular. Lo característico de este tipo de miocardiopatías es la dilatación y el aumento de volumen de las cavidades, principalmente las cavidades izquierdas. Observen las formas familiares también de miocardiopatía dilatada. Aquí se unen junto con la miocardiopatía hipertrófica para saber que hay algunas formas familiares de presentación de algunas de ellas. Y esto es la característica, esto es un corte histológico, y observen la dilatación. En este caso aquí vemos el ventrículo izquierdo, pero observen cómo el ventrículo derecho también está dilatado. Observen la diferencia entre una miocardiopatía dilatada de una hipertrófica. Observen cómo hay un aumento exagerado del grosor de la pared a expensas de una reducción de la cavidad ventricular izquierda, o sea, un ventrículo izquierdo pequeño. En algunos casos, las miocardiopatías dilatadas, sobre todo aquellas que son ocasionadas por tóxicos, como por ejemplo la quimioterapia, como por ejemplo el alcohol, se caracterizan entonces porque hay un daño en el miocito, disminuye la contractilidad y disminuye el volumen latido. Siguiendo con la fisiopatología, en estos pacientes hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Estos trastornos llevan a aumento de las presiones de llenado. Las presiones de llenado aumentadas se transmiten al atrio izquierdo, se transmiten a las venas pulmonares y al capilar pulmonar, produciendo datos característicos de congestión pulmonar, como es la disnea, la ortopnea y los estertores alveolares de estasis. Estas presiones de llenado en pacientes, cuando esto se va haciendo más crónico y comienzan a haber cambios vasculares en la vasculatura pulmonar, con aumento de la relación íntima media, que hay más, se protege más la salida o la extravasación de líquido intravascular a líquido extracelular, puesto que ya la pared vascular es más gruesa, hace que mucha de esta presión de llenado que redundaba en congestión se transmita al corazón derecho, se transmita al ventrículo derecho, al atrio, y entonces estos pacientes también a la larga presenten datos de congestión sistémica con aumento del pulso y de las venas yugulares, con ingurgitación de las venas yugulares, hepatomegalia, edema, y en algunos de ellos veremos que se puede presentar el dato clínico de que usted comprime, ¿no? El reflejo hepatoyugular, usted comprime el hígado y se produce el levantamiento acá de las venas yugulares. La dilatación del ventrículo izquierdo
conlleva dilatación del anillo mitral, lo cual produce regurgitación mitral, y todos estos datos, disminución del volumen latido, dilatación del ventrículo izquierdo, regurgitación mitral, lleva a disminución del gasto cardíaco y a datos también de fatiga y debilidad. Así que esto es lo que vemos desde el punto de vista fisiopatológico en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Estas son radiografías de tórax, donde ustedes pueden ver que la relación cardiotorácica está afectada por aumento del diámetro del corazón. Podemos ver los ilios congestivos, la redistribución del flujo, las líneas de Kerlik, y acá obviamente más dramático cuando uno ve un edema pulmonar. Así que estas son las manifestaciones radiográficas de los pacientes con miocardiopatía dilatada ya en su estado avanzado. Esta la vimos antes en relación a la miocardiopatía hipertrófica, que prácticamente es genética. Al principio conocíamos solamente las alteraciones en las cadenas pesadas de miosina, pero ahora vemos que muchas de las proteínas que tienen que ver con el corazón pueden estar afectadas en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Esta es una placa de una foto de un corazón ya post-mortem, donde observamos la hipertrofia impresionante del ventrículo izquierdo. Y este es un caso donde, si ustedes miran la hipertrofia aquí del tabique interventricular y lo comparan con la hipertrofia de la pared posterior, observarán que es mucho más importante la hipertrofia del septum. Y si ustedes observan aquí la parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo, fíjense cómo esta hipertrofia del septum angustia la salida del ventrículo izquierdo. Este tipo de miocardiopatía hipertrófica fue el que se describió inicialmente, y por eso en algunos libros ustedes la leerán como hipertrofia septal asimétrica, ¿no? Pero ahora sabemos que la miocardiopatía hipertrófica puede tomar características parecidas a la hipertensiva, con una hipertrofia concéntrica sin tener esta severa hipertrofia septal. Y también en Japón, que se describió una miocardiopatía que afecta solamente la punta del ventrículo izquierdo, que se pensó al principio que era específica o solamente se presentaba en ese país asiático, y se conoce como miocardiopatía de Hashimoto, que fue el que la describió. Pero ahora hemos encontrado fuera de Japón casos de miocardiopatía hipertrófica de tipo apical, incluso en el complejo hospitalario metropolitano, en pacientes panameños que no tienen nada de chino ni nada de japonés. Hemos diagnosticado ese tipo apical de miocardiopatía hipertrófica. Una de las características, y que la diferencia, por ejemplo, de la hipertrofia en hipertenso y del corazón de atleta, es este desarreglo de toda la fibra miocárdica, que es un sello característico de la miocardiopatía hipertrófica. Y eso, hasta cierto punto, con datos de fibrosis y del desarreglo total de la fibra, favorecen mucho a trastornos del ritmo. Y estos pacientes, sobre todo cuando se presenta muy temprano en pacientes, contribuye a arritmias que pueden llevar a la muerte. Incluso
la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte por arritmias en pacientes jóvenes. Perdón. Y fíjense que la fisiopatología es diferente a lo que veíamos con la miocardiopatía dilatada, donde se producía un aumento de la precarga, ¿no? Iba dilatándose el ventrículo izquierdo. Acá las alteraciones genéticas producen hipertrofia ventricular izquierda, pero como les decía, con un desarreglo total de las fibras miocárdicas y que favorece, como les mencionaba, estos arritmias ventriculares. Por eso en manifestaciones de la miocardiopatía hipertrófica puede ser muerte súbita y algunas veces síncope. Esta hipertrofia ventricular izquierda con fibrosis intermiofibrilar produce trastornos en la relajación del ventrículo izquierdo. Entonces, esa disminución de la relajación del ventrículo izquierdo hace que las presiones del ventrículo izquierdo a final de la diástole aumenten, o sea, la presión telediastólica está aumentada. El atrio izquierdo tiene que hacer mucha fuerza para poder llenar o terminar de llenar el ventrículo izquierdo, porque hay muchos trastornos de la relajación que impide que el llenado ventricular, lo cual da síntomas de congestión venocapilar pulmonar. Tenemos un severo aumento de la masa ventricular, lo cual aumenta la presión, ya vimos, dentro de la cavidad, y por consiguiente aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. Sin embargo, ese aumento de la masa y que lleva a aumento del consumo de oxígeno no va de la mano con aumento del suplido, como vimos cuando hablábamos de los síndromes coronarios, que pudiera haber datos o signos y síntomas de angina de pecho en pacientes donde se produce ese desequilibrio entre el suplido y la demanda y que no haya enfermedad aterosclerosa. Este es uno de los casos donde puede aparecer angina de pecho aún con coronarias sin lesiones obstructivas significativas. En pacientes que tienen ese septum, como se los enseñé en el slide anterior, entonces hay una obstrucción dinámica, hay angustiamiento de ese tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto produce un efecto Venturi y jala el velo anterior de la válvula mitral, produciendo regurgitación mitral. Y ese movimiento sistólico anterior es un dato importante cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, porque en el ecocardiograma podemos ver ese, en inglés lo ponen el SAM, ¿no? Del movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, efecto del angustiamiento de un fenómeno de Venturi que ala el velo anterior, y esta obstrucción de la salida, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces produce una disminución, una falla del gasto cardíaco con el esfuerzo. Aquí vemos lo que les mencionaba, ¿no? Un efecto Venturi, y el velo anterior de la septal lo atrae hacia el septum, produciendo esa insuficiencia mitral en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, sobre todo aquellos que tienen hipertrofia septal asimétrica. Es interesante, y esto cuando estén rotando el otro año por salas de cardiología,
y se encuentra en un paciente con un soplo en el foco aórtico, ustedes deberían ya tener todas las herramientas para poder hacer el diagnóstico diferencial de si se trata, por ejemplo, de una estenosis aórtica o si se trata de una miocardiopatía hipertrófica. Aquí les ponen el ejemplo de la maniobra de Valsalva, que disminuye el soplo de la estenosis aórtica, pero que aumenta el soplo de la miocardiopatía hipertrófica. O sea, todos los soplos con la maniobra de Valsalva disminuyen. Solamente hay dos que aumentan. Ahí hay uno, que es el de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Alguien se acuerda cuál más? El otro es el del prolapso valvular mitral. Entonces, fíjense cómo cambia con el acuclillamiento, cómo entonces al acuclillarse aumenta usted el retorno de sangre, ¿no? Y piden cómo varía, aumenta el soplo de la estenosis aórtica, disminuye, y en posición de pie, cómo aumenta el soplo de la miocardiopatía hipertrófica en comparación con la estenosis aórtica. ¿Quién se acuerda cómo es el pulso en los pacientes con estenosis aórtica? ¿Ya vieron la semiología cardíaca? ¿Están ahí? Sí, sí estamos. ¿Nadie se acuerda de la semiología? ¿O no la han dado? Bueno, el pulso en la estenosis aórtica es un pulso tardus et parvus, ¿no? Eso es Débil. Un pulso débil, sí. Ok. Estas son curvas de presión para que ustedes diferencien y observen cómo en estos pacientes la curva de presión-volumen, cómo la presión telediastólica en estos pacientes aumenta. Y para finalizar, vamos a mencionar algunas cosas de la miocardiopatía restrictiva. Afortunadamente es más rara que las otras, aunque hay algunas regiones en el África subsahariana que tienen un poquito más de prevalencia de un tipo de miocardiopatía restrictiva, y podemos dividirlas como no infiltrativas, infiltrativas por depósito o por enfermedad endomiocárdica, donde entra lo que les mencionaba de la fibrosis endomiocárdica, que es con mucha más prevalencia en algunas regiones de África. Las no infiltrativas participan mucho lo que es la enfermedad del colágeno, sobre todo esclerodermia, que produce ese trastorno restrictivo al llenado ventricular, e incluso en esclerodermia, y una de las cosas que buscamos cuando los reumatólogos nos refieren a estos casos es ver si hay hipertensión pulmonar, porque se acompaña la esclerodermia también de afectación produciendo hipertensión pulmonar. Esto es bien interesante, sobre todo lo que es amiloidosis, porque antes no teníamos tratamiento para la amiloidosis, pero ahora el tafamidis es un medicamento nuevo que inhibe la producción de la sustancia amiloide, así que es importante uno poder hacer el diagnóstico diferencial de miocardiopatía por amiloidosis, porque algún tipo, acuérdense de que hay el tipo salvaje o wild o el de cadenas ligeras, son cosas que van a tener ustedes que estudiar porque es importante el diagnóstico diferencial. Enfermedades de depósito, hemos hecho diagnósticos en el complejo
Es un caso raro que hicimos porque generalmente esto nosotros lo buscamos en pacientes que reciben múltiples transfusiones, como por ejemplo sucede en pacientes con anemia, sickle cell anemia, y que reciben muchas transfusiones de sangre, ¿no? Con anemia falciforme, y uno puede en algunos casos que han recibido muchas transfusiones ver el infiltrado de hierro. Entonces, aquí vemos también cómo hay aumento del llenado por aumento de la presión diastólica en estos pacientes que también tienen restricción al llenado. En este caso no es tanto por hipertrofia, aunque puede haber algo de hipertrofia en estos pacientes, sino es que el infiltrado o lo que está produciendo el trastorno hace que el ventrículo izquierdo y el derecho, porque a veces la infiltración ocurre en ambos ventrículos, disminuya la distensibilidad ventricular, hay congestión venosa porque hay aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, ese aumento de presión disminuye el llenado, así que puede haber congestión con bajo gasto y vienen los datos clínicos que sugieren falla cardíaca y los datos clínicos por disminución del gasto cardíaco. Hay un signo ecocardiográfico que nos ayuda mucho en el diagnóstico y es que cuando hacemos el eco aparece lo que algunos llaman el signo de Mickey Mouse, porque tienen ventrículos pequeños y las dos aurículas enormes, producto de la restricción de llenado, que ambas aurículas crecen y se produce ese signo clínico. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo alguna pregunta. ¿El miércoles mañana va a haber clase o se sigue con que el miércoles no hay clase? No, pero los días miércoles no. Ustedes tienen otro compromiso, ¿verdad? Sí, correcto. Los miércoles nos toca patología. Y una pregunta, ¿el jueves yo voy a dar clase o viene otro doctor? De un momento. Según el cronograma. Ajá. Según el cronograma, creo que usted le toca hasta el viernes. Igual le puedo confirmar ahorita. Ya, ok. Entonces nos vemos el jueves a las 11:30, jóvenes, pues. Hasta mañana. Hasta el jueves.